que es todo, como ustedes decían, ¿no? Después de decir que Jesús es todo para nosotros, ¿qué otra cosa podemos decir? Realmente es quedarnos sin palabras pensar en ese Jesús. Y cuando nosotros en nuestra vida cotidiana tenemos alguna noticia importante que comunicar, y si a ustedes les pasa algo lindo, algo importante, ¿a quién se lo cuentan primero? A Dios. Y si es algo que recibieron de Dios, ¿a quién se lo cuentan? Porque todo lo que recibimos bien sabemos que viene de Dios. Pero acá en la tierra, la gente que tenemos alrededor, ¿a quién se lo contamos primero? Más allegado, al esposo, a la esposa, a los hijos, al más allegado. ¿Qué más dijeron? A la familia, a los amigos, a los hermanos en la fe. ¿Cómo podríamos resumir esto? A la gente que, todo esto que ustedes están nombrando, ¿qué sería? La gente que es para nosotros, ¿qué? La más importante, ¿no? Todos tenemos gente cercana, gente que queremos, y a ellos es a los que le vamos a contar primero esa noticia linda que tenemos, a los que son más importantes para nosotros. Hace unos minutos escuchamos el relato de los capítulos 1 y 2 del libro de Lucas, y yo les invito ahora a que leamos cómo continúa la historia, pero antes de eso les voy a hacer otra pregunta. Esa noticia tan importante que Alejandro relataba con qué despliegue incluso del universo se presentó, ¿a quién se la dijeron primero? ¿Quién fueron los primeros en enterarse? Los pastores. Los pastores fueron los primeros en enterarse la noticia más importante que jamás se haya dado en nuestro planeta. ¿Sí? La noticia más importante fueron los pastores los primeros en recibirla. Vamos a leer entonces el pasaje de Lucas, continuando donde lo dejamos antes, Lucas 2, 21 al 40. Después de lo que leímos antes, de la anunciación, de que María se enteró que iba a tener el bebé, del viaje, de la anunciación a los pastores, después de todo eso, después que el bebé nació, que ya estaba en el pesebre, como lo vimos antes, el texto continúa diciendo: 8 días después, cuando el bebé fue circuncidado, le pusieron por nombre Jesús, el nombre que había dado el ángel aún antes de que el niño fuera concebido. Luego llegó el tiempo para la ofrenda de purificación, como exigía la ley de Moisés, después del nacimiento de un niño. Así que sus padres lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor. En ese tiempo había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Era justo y devoto y esperaba con anhelo que llegara el Mesías y rescatara a Israel. El Espíritu Santo estaba sobre él y le había revelado que no moriría sin antes ver al Mesías del Señor. Ese día el Espíritu lo guió al templo, de manera que, cuando María y José llegaron para presentar al bebé Jesús ante el Señor como exigía la ley, Simeón estaba allí. Tomó al niño en sus brazos y alabó a Dios diciendo: Señor soberano, permite ahora que tu siervo muera en paz como prometiste. He visto tu salvación, la que preparaste para toda la gente. Él es una luz para revelar a Dios a las naciones y es la gloria de tu pueblo Israel. Los padres de Jesús estaban asombrados de lo que se decía de él. Entonces Simeón dio su bendición. En el templo también estaba Ana, una profetisa muy anciana, hija de Fanuel de la tribu de Aser. Su esposo había muerto cuando solo llevaba 7 años de casados. Después ella vivió como viuda hasta la edad de 84 años. Nunca salía del templo, sino que permanecía allí de día y de noche, adorando a Dios en ayuno y oración.
llegó justo en el momento que Simeón hablaba con María y José y comenzó a alabar a Dios. Habló del niño a todos los que esperaban que Dios rescatara a Jerusalén. Una vez que los padres de Jesús cumplieron con todas las exigencias de la ley del Señor, regresaron a su casa en Nazaret de Galilea. Allí el niño crecía sano y fuerte, estaba lleno de sabiduría y el favor de Dios estaba sobre él. Los elegidos para escuchar esa noticia, esa nueva y tan importante noticia, no fueron aquellos que a simple vista podían haber parecido los más importantes de la época, sino que los elegidos fueron otras personas. No fueron los que el mundo hubiera considerado los más trascendentes, sino las personas que Dios consideró las más trascendentes para escuchar esa noticia. ¿Quiénes fueron acá en esta parte del relato los que escucharon la noticia? Después de los pastores, ¿quiénes fueron los siguientes en enterarse de que el niño Jesús, el Mesías esperado, había nacido? Claro, Simeón y Ana. ¿Y qué dice que eran? ¿Dos qué? ¿Pero cómo dice que eran? ¿Dos qué? Dos ancianos, ¿sí? Dice que eran dos ancianos. Pastores y ancianos. Y ahora vamos a ahondar un poquitito más en eso. La agricultura y la ganadería en esa época, igual que todavía en el día de hoy en muchos países, eran las principales actividades económicas de aquella época. Vez tras vez en la Biblia se menciona a quienes desempeñaban estas labores, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Tantas veces se habla de los que siembran, de los que cosechan, de los que cuidan el ganado. En esa época las familias eran muy numerosas y todos los hijos ayudaban en las tareas que eran indispensables para la subsistencia. El cuidado del ganado generalmente estaba a cargo de los más jóvenes. A medida que iban creciendo, iban pasando de tareas para desempeñarse en la agricultura, que requería un poco más de fuerza, era una tarea más pesada porque había que arar, cosechar, bueno, no había máquinas como las que tenemos ahora, ¿no? Había que hacer todo con mucha fuerza física. Entonces, los hijos más jóvenes eran los que se ocupaban de criar el ganado y a medida que iban creciendo y pasaban a la agricultura, esta tarea pasaba al siguiente hermano más chico. Y recordarán ustedes el relato de Samuel, ¿sí? Cuando Dios lo envía a ungir a quien sería el próximo rey de Israel y el padre le presenta a todos los hijos que tiene y ni siquiera había recordado ni se le había ocurrido buscar al más pequeño, que era el que estaba cuidando las ovejas, que era nada más y nada menos que David, el que Dios había elegido, y él estaba ya en el campo cuidando las cabras y las ovejas. Pero que todavía fueran jóvenes o no tuvieran suficiente fuerza física, no significaba que no eran extremadamente trabajadores y valientes. Ellos iban vestidos con una túnica sencilla de algodón, con un cinto de cuero y un pequeño saco de piel donde la madre les ponía pan, queso, fruta seca y aceitunas para que comieran durante el tiempo que estaban con los animales. Y llevaban la vara con la cual se apoyaban y a la vez les servía para guiar el ganado, pero también para defenderse de los animales salvajes y de los ladrones. Y ellos pasaban el día y la noche junto a su ganado, los protegían, les procuraban alimento, agua fresca, los curaban y hasta les tocaban la flauta. Parece que es una técnica que da muy buen resultado porque todavía en el día de hoy se sigue utilizando. Pero el cuidado de los rebaños no estaba reservado solo para los varones. En muchos casos también las jóvenes de la casa se ocupaban de la tarea del pastoreo. Los antiguos patriarcas hebreos, como fue el caso de Abraham, poseían también camellos entre sus ganados, esos camellos de una sola joroba que nosotros conocemos como dromedario.
dromedarios. Esos son los camellos típicos de las tierras bíblicas. Recordarán ustedes que Rebeca viajó en un camello para llegar a casarse con Isaac. Bueno, cuando pasaba esto, cuando había camellos también, o cuando los varones estaban ocupados en otras cosas, eran las mujeres o las niñas más pequeñas las que se ocupaban de cuidar las cabras, porque las cabras son animales más pequeños. Esto significa que no solo eran varones los que cuidaban las ovejas. Cuando hablamos de los pastores, estamos hablando también de la posibilidad de que hubiera mujeres entre ellos. Si vamos a recordar relatos bíblicos, tenemos el relato de Moisés, cuando se encuentra con las 7 hijas de Reuel, que estaban intentando sacar agua del pozo para darle de beber a sus ganados, y los otros pastores no las dejaban, y él las defiende. No sé si recuerdan ese pasaje, que de hecho le vino bien ser tan solidario desinteresadamente, porque después una de ellas fue su esposa. Así que este es otro de los relatos que nos muestra cómo también entre quienes cuidaban el ganado había mujeres. Como dijimos entonces, la tarea del cuidado del ganado no estaba reservada a hombres grandes, sino también era compartida por el resto de los miembros de la familia en diferentes momentos de su vida. La Biblia no nos da detalles de quiénes eran exactamente los pastores que estaban en el momento en que los ángeles se presentaron, pero sí podemos saber esto que acabo de relatarles por la historia, por los usos y costumbres de la época bíblica y por el resto de los relatos bíblicos que nos cuentan cómo era la vida en ese momento. No solo eran hombres, sino también jóvenes, chicos, mujeres, niños, niñas, probablemente adolescentes. La Biblia los menciona como niños, pero probablemente sean adolescentes. Esa palabra no existía en esa época, ya que recién se acuñó en 1904, así que lo más probable es que cuando habla de niños se esté refiriendo a adolescentes. Ese grupo de gente que hacía esa tarea, ese trabajo que yo acabo de describir, es la gente que Dios eligió para decirles una cosa que se iba a decir una sola vez en la historia. Ese grupo de gente fue el que Dios eligió para darle la mejor y mayor noticia que se haya dado en el mundo. Las otras personas fueron un hombre anciano, inspirado por el amor de Dios a hacer actos de amor y compasión al prójimo, y esto lo sabemos porque nos dice que es una persona devota, y una anciana que quedó viuda joven y que dedicó toda su vida al servicio de Dios. Ellos fueron las otras personas elegidas para recibir esa noticia, para ser los primeros. A simple vista, ninguno de ellos parecía encabezar la lista de personas más prominentes o reconocidas de la época. ¿Qué tenían entonces de especial? ¿Por qué fueron elegidas? A mí me genera curiosidad, ¿por qué entre tanta gente Dios los eligió a ellos? La primera respuesta a esta pregunta la encontramos en el breve pero preciso mensaje que dieron los ángeles, que decían: gloria a Dios en las alturas y sobre la tierra paz a las personas de buena voluntad. La palabra griega que se utiliza aquí es eudokia. Y como siempre mencionamos, al pasar del griego al castellano necesitamos más de una palabra para expresar el significado pleno del texto original. Eudokia sería buena voluntad, pero también buenos pensamientos y también buenas intenciones. Cuando está diciendo gloria a Dios en las alturas, sobre la tierra, y paz a las personas que tienen buena voluntad, que tienen buenos pensamientos y que tienen buenas intenciones. Esto significa el texto en el original. El mensaje no fue dado a los personajes más importantes de la época, no fue dado a las personas más influyentes, no fue dado a los que estaban en el gobierno, tampoco fue dado a los que tenían más dinero o posesiones,
que podían preparar un gran banquete para celebrar o llevarle costosos regalos. Pero esto no fue así no porque estas personas no necesitaran o no merecieran también recibir la noticia, sino que fue así porque Dios se dirigió primero a aquellos que merecían escuchar primero el mensaje, porque al tener buenos pensamientos, buenas intenciones y buena voluntad, como dice el texto, son los que gozan de paz. Por consiguiente, son ellos los primeros en estar dispuestos a escuchar el mensaje y por lo tanto son los primeros en recibirlo. El que hayan sido personas humildes no era un requisito indispensable para recibir el mensaje, porque si no estaríamos diciendo que Dios solo está dispuesto a revelarse a algunas personas y no a otras. Y en realidad el amor de Dios está disponible para todo el que quiera aceptarlo. Lo que estamos diciendo es que no importa la condición que ellos tengan, que su condición humilde no fue ningún impedimento para ser elegidos como los primeros en recibir el mensaje, porque sus corazones estaban llenos de buenas intenciones y entonces le dieron la preeminencia sobre otros que a los ojos de la sociedad podrían haber estado o haber pensado que tenían más derecho. Su corazón fue el que les dio la preeminencia. La segunda respuesta a la pregunta de por qué fueron elegidos la tenemos en los otros personajes de esta historia. Fue porque las expectativas que ellos tenían eran las expectativas correctas. El pueblo de Israel, los judíos, estaban esperando a un Mesías, esperaban a un Salvador prometido que vendría a salvar al pueblo y lo esperaban desde hacía mucho tiempo. En los tiempos de Israel, como ustedes saben, el pueblo se encontraba bajo la opresión del Imperio Romano y ellos estaban esperando a alguien que viniera y los librara de esa opresión. Estaban esperando a un líder político. Algunos lo interpretaban de esta manera, interpretaban como que el Mesías sería un nuevo líder que se levantaría, que haría guerra contra Roma y los liberaría del Imperio Romano. Pero otros interpretaron el mensaje como una liberación mucho más profunda, mucho más importante, que no tenía que ver con el gobierno de turno, sino con la transformación radical de una nación. La llegada de un reino que transformaría los corazones, que transformaría las vidas y los llevaría a buscar vivir una vida de esperanza, seguridad, justicia y paz. Así lo entendieron Simeón y Ana, y así lo entenderían varios años después quienes fueron los discípulos y los seguidores de Jesús. La expectativa que ellos tenían del Mesías, del Cristo que vendría, fue lo que los hizo aptos para entender con toda claridad lo que estaba sucediendo y ser los flamantes receptores del más maravilloso mensaje que se pueda recibir. Buena voluntad, buenos pensamientos, buenas intenciones, expectativas correctas y una vida entregada a Dios. Esas fueron las claves para la elección. Pastorcitos, pastorcitas cubiertos por el resplandor de la gloria de Dios y una anciana y un anciano que el Espíritu de Dios les reveló directamente a sus corazones frente a quien estaban, fueron los primeros en ser honrados con la noticia. La maravillosa noticia de que Dios, en la persona de Jesús, vino al mundo y de que todos podemos acceder a su presencia, está disponible para cada uno de nosotros, al igual que lo estuvo para ellos en ese momento. No depende del emisor ni del mensaje, sino del receptor, la posibilidad de recibirla. Un niño importante, cuya importancia no dependía del lugar donde se encontraba,
ni de la ropa que tenía puesta. Personas humildes cuyo privilegio no dependía de sus posesiones materiales ni del lugar que ocupaban en la sociedad, sino de lo que tenían en su corazón y de cuáles eran sus intenciones. Un mensaje de paz y de esperanza que no viene de la mano de la abundancia de una cena navideña ni de la cantidad de regalos, sino del amor inigualable de ese Jesús que nació en un establo, que vivió y caminó entre la gente, que murió en la cruz, pero que resucitó. Ese Jesús que nació en un pesebre es el Jesús que resucitó. Un Dios que en estas fiestas no busca nuestro dinero, sino nuestro corazón, para amarlo, para sanarlo, para restaurarlo, para darle paz, para darle esperanza, para darle felicidad. ¿Estás dispuesto, estás dispuesta a abrirle la puerta de tu corazón a ese Jesús? Espero que sí, porque eso es lo mejor que nos puede pasar. Que así sea. Amén.